Buenas tardes, damos inicio a nuestro programa Mujeres conforme al corazón de Dios. Este es un programa transmitido en vivo y original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Mi nombre es Claudia Uribe y vamos a continuar con nuestra serie de estudio acerca del libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, de Nancy Lee DeMoss. Hemos estado estudiando las mentiras que creemos en diferentes áreas de nuestras vidas. Acerca de Dios, acerca de nosotras mismas, acerca del pecado, acerca del matrimonio, de los hijos y de las emociones. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 9, las mentiras que las mujeres creen acerca de las circunstancias. ¿Quién no ha tenido un pésimo día en el que solo desea huir? Vamos a la cita de Salmos, Salmos 55, el 6 y el 8. El versículo 6 y el versículo 8. Vamos a identificarnos con el salmista. Salmo 55, del 6 al 11. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de odio. Vemos cómo el salmista también tuvo ocasiones en las que simplemente deseaba huir. Y es que hay circunstancias que nos provocan eso, ¿cierto? La verdad es que Adán y Eva gozaban de un ambiente perfecto. Su hogar era un hogar perfecto. Tenían la mejor decoración y pues recordemos que vivían en el huerto del Edén. Nada estaba dañado, por tanto nada había que ser reparado. Nadie llegaba tarde después de un trancón, nadie se endeudaba, nadie sufría, se enfermaba o moría. Nadie podía ser herido en sus sentimientos, nadie pronunciaba palabras ofensivas, no se necesitaban terapeutas, médicos, abogados ni consejeros. Y la verdad es que todo esto cambió al instante en que Eva escuchó la mentira que es de Satanás y actuó. El pecado trajo consigo muerte. La tierra ahora está llena de espinos y abrojos, y para que produzca hay que luchar y para proveer. La experiencia de dar a luz se volvió dolorosa. Vino entonces el miedo, la vergüenza, la culpa y la decepción. Hubo disputas y litigios, lágrimas y berrinches, huracanes, inundaciones y terremotos, crimen y violencia, pobreza, hambre, racismo y guerra, artritis, tumor y cáncer. La verdad es que el engaño trajo consigo consecuencias de largo alcance. Al igual que una sola gota de tinte tiñe un vaso lleno de agua. Vamos a leer una parte del diario que hemos venido leyendo. Sabemos que esto no es palabra inspirada, simplemente es precisamente la autora poniéndose en los zapatos de Eva, en cada una de estas áreas de la vida que experimentamos. Bueno, amado diario, ¿qué año hemos tenido? Supimos que uno de los nietos de Caín se cayó mientras trabajaba en un proyecto de construcción para su padre. Parece que sufrió heridas graves. Ha sido difícil conocer los detalles, pues sabemos muy poco de Caín y de su familia. Nuestra relación con él todavía es muy tensa y los recuerdos son a veces tan dolorosos. La cosecha de este año ha sido la peor desde que recuerdo. Adán ha tenido que trabajar muchas horas adicionales para traer el alimento y poder subsistir como familia. Al llegar a casa, al final del día, está agotado y no tiene deseos de hablar ni hacer otra cosa. Quisiera decir que lo he animado en medio de todas esas dificultades, pero yo tengo mis propios problemas. Ya no tengo las fuerzas de antes y con frecuencia me siento abrumada de tratar de cuidar la casa, en especial con 4 hijos que aún viven con nosotros. La vida de cada uno de nosotros es muy agitada. Es difícil atender a un esposo, a los hijos, a los nietos y a todas las labores de la casa y apartar un poco de tiempo para mí. Algunas veces la presión me sofoca tanto que me irrita todo lo que me rodea y me enojo con todo el mundo. Me siento mal por la manera como trato a los niños y a Adán. En realidad estoy muy cansada. Hace ya mucho tiempo que Adán y yo no pasamos tiempo juntos, a solas. Desearía encontrar la manera de escapar a todo esto por un momento. Tal vez así podría funcionar mejor. Sé que algo cambiaría. Bueno, vimos cómo ya se acabó después del pecado, se acabó todo ese hogar perfecto que disfrutaban Adán y Eva.
en el huerto del Edén. Todo fue transformado, todo cambió. Y eso es precisamente lo que vivimos hoy, que el engaño trajo consigo consecuencias de largo alcance. Y vivimos en un mundo caído y afectado por el pecado. Vamos entonces a la primera mentira en esta área, y la mentira número 36 en total, que dice: si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. Y tal vez alguna de nosotras, o todas, hayamos dicho alguna vez: me hizo enfurecer tanto. Sin embargo, lo que en realidad decimos con esto es: en realidad soy una mujer amable, bondadosa, con dominio propio y llena del Espíritu Santo. Lo que pasa es que no me creerás lo que me hizo. ¿Cuántas veces no hemos dicho esta frase? La verdad es que detrás de esto hay un engaño profundo. Si nuestras circunstancias determinan lo que somos, entonces todas somos víctimas. Y eso es justo lo que Satanás desea que creamos. Y si somos víctimas, pues no somos responsables. Y no podemos evitar lo que somos. No obstante, lo que Dios dice es que sí somos responsables, no de las faltas de otros, sino de nuestra propia actitud y nuestra vida. Y efectivamente, muchas veces hemos analizado que pues lo que somos y los pecados que tenemos se deben precisamente a la educación que recibimos, al hogar donde crecimos, a la universidad que fuimos, el lugar, el barrio donde nacimos y la familia en general a la que pertenecimos. Y la verdad, aunque esto influye, la responsabilidad o la culpa está es en nuestro interior, ¿no? Fue de nuestro propio pecado que respondimos a estas circunstancias. Y ya sea que quien nos escuche no sea un creyente, no haya venido a Cristo para salvación, o se trate de una de nosotras que es creyente, cualquiera que sean las circunstancias, lo que tenemos que entender es que Cristo lo que hizo fue proveer precisamente en la cruz salvación. Nos sacó de la esclavitud. Y es entonces como tenemos que venir, confesar, ponernos de acuerdo con el Señor, de cualquiera que sea la respuesta que nosotras tengamos a nuestras circunstancias y en la que hemos caído en pecado, pues somos responsables. Y necesitamos reconocerlo, pedir perdón y rogar a Dios, a Cristo por salvación. Sí, por salvación, es decir, a pesar de que seamos salvas, necesitamos rescate de diferentes circunstancias que enfrentamos, ¿sí? No que la perdamos, sino que simplemente a veces podemos caer en esclavitud de circunstancias, aún siendo creyentes, y terminar respondiendo con pecados pues escandalosos. Necesitamos entonces entender esto, entender que las circunstancias no determinan lo que somos, ¿no? Es de nuestro propio pecado que nosotras respondemos frente a las circunstancias. En realidad las circunstancias sí tienen un objetivo y el Señor las usa para mostrarnos lo que somos, lo que necesitamos enfrentar. Somos engañadas al creer que seremos felices si las circunstancias que nos rodean son diferentes. Quizás las circunstancias sí puedan traer felicidad momentánea, ¿sí? Si no estamos satisfechas con nuestras circunstancias actuales, lo más probable es que tampoco estemos con otras. Si estamos, qué sé yo, si se trata de una mujer soltera que está amargada con su soltería, si esa mujer soltera que está amargada con su soltería algún día se casa, esa raíz pecaminosa va a seguir ahí. Así se case. Y ahora va a dar a luz otros pecados. El punto es que las circunstancias no van a cambiar el pecado que llevamos dentro, ¿sí? Y lo que el Señor quiere mostrarnos con esas circunstancias difíciles es precisamente cuál es nuestra lucha, cuál es nuestra batalla. La esposa de George Washington, la cita Nancy Lee DeMoss en el libro. Hay muchos que creen que esta pareja, George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, y su esposa, pues eran creyentes. Ella cita en una carta a una amiga su convicción, esta convicción de la que estamos hablando. Ella dice: sigo firme en mi determinación de ser alegre y feliz en cualquier situación en la que me encuentre, pues he aprendido que la mayor parte de nuestra felicidad o desdicha depende de nuestra actitud y no de nuestras circunstancias.
llevamos por doquier las semillas de la una y de la otra en nosotros, de la felicidad y de la desdicha, ¿no? Como si hablara de las dos naturalezas, ¿acaso no? Vamos entonces con la cita de Filipenses 4, del 11 al 12. Vamos a ver cómo Pablo era el apóstol del sufrimiento, el apóstol de la teología del sufrimiento. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. He aprendido, dice. Luego el contentamiento se aprende. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. La verdad es que Pablo comprendió que tal vez no sea posible controlar nuestras circunstancias, pero sí es posible impedir que nos controlen. Y este es el llamado, precisamente, a que traigamos cautivo todo pensamiento a Cristo y cualquiera que sean nuestras circunstancias, lo enfrentemos en nuestro corazón, lo confesemos y clamemos al Señor por su fuerza, por su ayuda y por su consuelo. Podemos confiar en un Dios que es sabio, amoroso y soberano. Y esto que la autora escribe en el libro me causó pues impresión precisamente porque así como estudiábamos el domingo que la respuesta a la pregunta de por qué el mal existe descansa precisamente en los atributos de Dios, en que Él reina con todos sus atributos en gloria, también el contentamiento descansa en los atributos de Dios. Precisamente no sabemos, no tenemos una promesa acerca de nuestra vida y de nuestro futuro particular, es decir, nos casaremos, tendremos hijos, me enfermaré, moriré de vieja, mis hijos se morirán jóvenes, no sabemos, pero sí podemos descansar en los atributos de Dios para así tener un fruto de contentamiento en nosotros. Esto no, me hizo recordar cuando yo llegué y conocí la sana doctrina. Precisamente yo conocí esta iglesia por medio de Pilar, todas saben, y antes de venir de asistir yo frecuentaba por internet los sermones. Y en alguna ocasión el pastor Eugenio vino a hacer una chocolatada, le llamaron ustedes, y hablaron sobre los atributos. Yo estaba bastante aturdida con este tema del sufrimiento, bueno, si el Señor no promete todas esas cosas y la teología de la prosperidad es un engaño, ¿qué va a ser de mí? Y me encontraba con las biografías de Calvino, Lutero y de gente con una vida tan dura que decía, no, ¿qué me espera? Terrible, no puede ser todo esto. Me abrumaba, lo confieso, me abrumaba. Y ese sermón y ese estudio del pastor Eugenio fue de mucho gozo para mí, de mucho descanso, precisamente porque entendí que allí es donde descansa el contentamiento, en los atributos del Señor, en que no pude evitar recordar el libro de Platón y de las ideas de Platón, donde él hablaba del mundo de las ideas, de la virtud, como de la infinita virtud, del mundo de el mundo de las ideas, y después entender y compararlo a ese mundo perfecto, donde simplemente Dios reina con todos sus atributos en gloria, y aunque yo no lo pueda entender, Él es la infinita bondad, Él es la infinita sabiduría, y que yo tenga esa tensión con las circunstancias no quita que Dios siga reinando con todos sus atributos en gloria. El gozo, la paz y la estabilidad resultan de creer que cada suceso en nuestra vida ha pasado primero por sus manos amorosas, y que hace parte de un plan grandioso y eterno que Él realiza en nosotras y en este mundo. Si mis circunstancias fueran diferentes, yo sería diferente. O sea, es como decir, si yo tuviera dinero, entonces sería mejor persona. No hubiera caído en estos pecados. O tal vez hubiese tenido una vida mejor. Entonces, ese es como el contexto de esta mentira. Sí, pero lo que quería decir era que no solamente, o pienso que no solamente pasa cuando son circunstancias actuales, es decir, si yo en este momento tuviera dinero, sería mejor o no hubiera robado, bueno, no sé, tantas cosas en las que pudiera caer por mi circunstancia actual. O si en este momento yo estuviera casada, entonces no hubiera hecho tales cosas. Pero también pienso, y no sé si también se aplique a mis circunstancias pasadas. Por ejemplo,
una mujer que ha sido abusada y a raíz de su abuso sexual entonces ha tenido una vida de promiscuidad, de impureza sexual. Entonces yo podría decir, es que si a mí no me hubieran abusado, todo sería diferente. ¿También se aplica? Sí, exactamente, precisamente es de eso lo que estamos hablando. Es decir, si a mí no me hubieran abusado, yo no hubiera caído en los pecados que caí, ¿sí? Entonces no soy responsable. Y si no soy responsable, pues no tengo nada que arrepentirme, no tengo por qué. Exactamente, la culpa sería de Dios, entonces. Además que estamos dentro de un plan eterno de Dios, dentro de la soberanía de Dios, y lo que pase pues no se escapa de sus manos. Cualquier circunstancia que hayamos tenido, o cualquier mujer que haya tenido esa circunstancia negativa y que haya afectado su vida, pues bueno, también está dentro de la soberanía del Señor. Precisamente todos estamos dentro del plan del Señor y no hay quien se escape, incluso si son circunstancias pues dramáticas, ¿no? En ese caso, yo puedo tener, o yo puedo mejor tener una excusa para llevar la vida que llevo. Es que yo fui pobre y entonces como fui pobre no pude tener una buena educación, no pude entonces tener un buen trabajo, soy pobre y sigo siendo pobre porque pues nací pobre, ¿sí? Entonces yo puedo tener unas 1000 excusas para todas las cosas que están pasando, pero realmente la clave de todo esto es la verdad que estaba diciendo Claudia, y es el contentamiento y el gozo. Claro, es muy difícil para una mujer abusada tener contentamiento y gozo, pero hemos visto, o por lo menos creemos que la paz en el Señor da ese contentamiento y ese gozo, y se supera. Incluso hay mujeres que tal vez tratan de superar un poco eso, incluso sin el Señor. Es decir, tienen una vida moral que tratan de asimilar lo que les pasó y tratan de superarlo, ¿cierto? Si una mujer que no cree trata de superarlo y trata de esforzarse y sigue una vida y trata de mejorar las circunstancias de su vida, por así decirlo, en el contexto no creyente, pues ¿cómo será una hija de Dios que tiene al Dios Todopoderoso que sustenta y con su soberanía sustenta todo lo que nos puede pasar, ¿no? El punto es que cualquiera que sea la circunstancia de la persona que estemos hablando, una creyente o una mujer que no es creyente, lo principal es entender que independiente de las circunstancias, somos responsables de la forma como respondemos a ellas. Y si somos responsables, hemos pecado, entonces necesitamos rendir cuentas ante Dios, necesitamos un Salvador, ¿cierto? Necesitamos un rescate. Ese es el punto. Cualquiera que sea, por eso dice como la salvedad, ya sea que si alguien nos está escuchando y no ha venido a Cristo, tiene esa esperanza, que Cristo, precisamente eso fue lo que hizo en la cruz, proveer salvación, proveer un rescate de que siempre de la forma natural como venimos al mundo, vamos a responder con pecado frente a las circunstancias, lo que somos, porque nacemos muertos espiritualmente. El punto es que somos responsables. Y esa es la raíz de esta mentira. Sí somos responsables. O sea, las circunstancias no determinan lo que somos. El pecado en el que hayamos caído, cualquiera que haya sido la situación individual, pues somos responsables de ello. Necesitamos un Salvador, necesitamos arrepentirnos, necesitamos reconocerlo y enfrentarlo en nuestro corazón. Esto me hace recordar que un programa de televisión en Estados Unidos donde invitaron a John MacArthur hace ya varios años, y precisamente estaban entrevistando a un homosexual, y el homosexual decía, bueno, yo tuve esta vida, esta fue mi familia, y yo he intentado muchas veces dejar esto y no he podido. Llevaban a MacArthur para que explicara quizás cómo médicamente o cómo científicamente una persona no nace homosexual. Creo que le dio importancia los primeros 2 minutos a esa respuesta y después la volcó toda al evangelio, porque precisamente este muchacho dijo las palabras claves: no puedo, yo lo he intentado muchas veces, y si es verdad que es pecado, ¿qué vamos a hacer si yo lo he intentado? El punto es que sigue siendo responsable. Sí, nació en el seno de una familia difícil, casi que es, uno podría decir, pues obvio, antes. ¿Cierto? Obvio, pero la verdad es que él es responsable de la manera como respondió a esas circunstancias, y fue ahí cuando MacArthur aprovechó todo el programa para hablar del evangelio, ¿sí? Para exhibirle precisamente esa gran esperanza que hay para todos
de lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Sí? O sea, el punto es, somos responsables. Ya sea que se trate de creyentes, o sea que se trate de incrédulos, en Cristo está nuestra esperanza. ¿Sí? En reconocer que cuando respondemos frente a unas circunstancias en pecado, lo hacemos de nuestro propio corazón oscuro. Aquí en el libro de Mujer Verdadera dice, cuando ves tu condición como irremediable y te victimizas, cuando usas un diagnóstico para excusar tus pecados, estás asumiendo que todo es más grande que Dios. Sí, a veces es difícil, pero no es imposible. Y te hablo a ti que quizás te acostumbraste a vivir con la excusa de que eres bipolar o límite o distímica, sin deseo de profundizar en esos diagnósticos y dejando clara la necesidad de que sean tratados por un profesional de salud mental. Tenemos que ser transparentes y reconocer que un diagnóstico no puede decidir por ti, mucho menos si eres una hija de Dios que conoce su palabra y que tiene el Espíritu Santo. No estoy negando que la batalla será difícil, pero sí sugiriéndote que abras los ojos a la posibilidad de que tu voluntad de vivir una vida anclada en la palabra no está comprometida. Siempre estamos obedeciendo a un amo. Cuidemos de ver que ese amo sea el Dios verdadero. Queda muy claro, ¿no? La vía directa para llegar a responder bíblicamente ante las circunstancias emocionales es llevar una vida centrada en el Evangelio, predicarnos este mensaje diariamente y vivir a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz, a la luz de su pronto regreso. Poder estar bien con nuestro Dios en medio de cualquier situación gracias a la obra de Cristo. Eso cambia por completo nuestras vidas. Vivir con un pasado perdonado, un presente orquestado por la buena voluntad de un Dios misericordioso, todopoderoso y omnisciente, y un futuro asegurado por la eternidad gracias al hermoso sacrificio de Cristo. Sea cual sea la situación, no hay mejor lugar donde estar. Hermosas palabras de Nancy del libro Mujer Verdadera. Estas hermosas palabras donde nos dice cómo debemos descansar. Ese libro es de Laura González de Chávez, donde nos dice que podemos descansar en un pasado perdonado, en un presente orquestado por Dios y en el futuro, en su pronta venida, ¿cierto? Bastante alentadoras estas palabras y esta es nuestra esperanza. Con esta reflexión terminamos la mentira número 36, que lo que soy se debe a las circunstancias, ¿no? Mis circunstancias determinan lo que soy. Es exactamente la conclusión que necesitábamos. Bueno, vamos entonces a un break y para regresar a nuestra segunda parte del programa.